¿Cómo ve la vida? Cuénteme. Pues Gabo, le cuento que unas máquinas para abrir esto como lo abríamos antes. Con esa metodología antes era bien con los hooks y acá vi que amarramos una estalactita justo donde estoy en este punto. Acá amarramos una estalactita para avanzar de una alondra. Todos tienen los huevos bien puestos. ¿Dónde quiere que ubique la mirada? Acá al lente, porfa. No a sus ojos. No. El cacique Tisquizoque vivió en todas estas montañas y después de haber asesinado a su encomendero, es encerrado en Ventanas de Tisquizoque y antes de ser apresado por el yugo español, prefiere lanzarse y llevarse el orgullo de haber dado muerte a su encomendero como un indígena guerrero, aguerrido, defensor de su tierra. Lo hicieron también los florianenses en el periodo de violencia liberal conservadora y se refugiaron acá para defender el territorio. Es alucinante esta cueva. Esta cueva está increíble. Es demasiado grande. Si la otra es mucho más grande, no la dimensiono. Tiene que ser descomunal. Una cosa son las ventanas de Tisquizoque y otra cosa son los portones de Brazuelos, que son mucho más gigantes. Wow. Por donde entramos esa vez a abrir las vías versus en la entrada por donde bajó Gabo hace algunos años en Rapel. En este momento, por la de Gabo. Y la gente que está entrando por debajo, ¿cómo está llegando? Lo mismo que la otra vez, se llega hasta donde Ribeiro con carretera, ahí se deja todo y 3 horas de full caminata. Y usted sabe que es cargar maleta, ¿cierto? Entonces por arriba, ¿no? Pues por arriba entonces nos vamos. No, por arriba nos queda máximo, le garantizo 1 hora de recorrido. Y ahí podemos colgar una cuerda fija, ahí es donde me dijo que podríamos dejar unas fijas, ¿o no? Ah, sí, señor, toca bregar a dejar unas fijas de pronto ahí. Mañana vamos para la boca de arriba de Brazuelos. Vamos a ir a reabrir un camino que estuvo abierto hace muchos años y que ya se lo tragó el monte. En honor a Julián Manrique. Toma dos. Tomados. Vamos a llegar a poner unas nuevas estaciones para rapelar por la parte de arriba de la cueva. La cuestión es que no sabemos qué tan largo va a ser el rapel porque Gabo no recuerda qué tan alto es. Sabemos que está entre 90 y 200 metros. Vamos a echarle unas chapitas. ¿En dónde? Pues sí. Con el jefe de la expedición. El que conoce el camino. ¿Qué más? ¿Está listo o qué? Hermano, listos. ¿Listo para Ahí salir? con algunos problemas de logística, pero listo. Ya, sí si me que- toca frentear a mí solo el corte, le hacemos. ¿Cómo así? ¿No tenemos trabajador? No me han llegado. Uy, hay una maleta pesada. No sabemos qué tiene que Sí. ¿Qué pasó, Gilton? Mira, apareció el trabajador. Ah, ¿listo para ser famoso? Florian Santander. Claro. No hay palabras. Pesa, ¿cierto? Pero vamos para adelante.
ya nos vamos en esa pequeña aventura de querer siempre preguntarles qué expectativa tienen y qué expectativa van a sacar de ese sitio. Hice uno de puntero con la peinilla, porque con maleta no aguanta uno ir a puntear allá. ¿Qué modelo es ese casco, Gabo? 1975. Estamos en la primera aproximación de la grieta. Colocamos una cantidad de cuerdas para soporte básico para bajar a la grieta. Es más aventura, es más naturaleza, es como aumentar la intensidad. Una experiencia totalmente diferente y más enriquecedora quizás que la misma Ventanas de Tisquizoqui. Te hace sudar un poco, huevón, este sitio. Quedó la cuerda hasta un punto bien y ahora toca del árbol ya empezar el rappel hasta abajo. Pero necesitamos que llegue el ser más importante, el porteador. Gilton. Hoy estoy aquí ya encima de donde está la cuerda del abismo, ya voy bajando ahí, que estoy descansando un minutico. Nos anclamos a un árbol natural y se busca la estación que había dejado Gabriel Rubiano Grot en la parte ya del rappel. No encuentro la estación, huevón, y estoy ya re abajo. A ver, yo puedo poner unos puntos acá si no encuentro los otros, pero mejor sí poner el protector por si acaso. Copio. Oro puro. Tiene que hacer una segunda estación, una nueva estación mucho más potenciada, con más puntos de anclaje y donde ya se pueden instalar 2 líneas de rappel. Son los rappeles que tenemos más largos acá en el municipio de Florian. ¿Qué tal? Un poco nervioso. Pero bueno, ahí vamos. Pues, ¿qué vamos a mirar? Toda esa rampa roja, al final, ahí empieza la vía. Ahí está piel. Está llena de telarañas. Pero la segunda se ve bien. Guasa. Hay escalada hasta arriba, ¿no? Es impresionante, la verdad, es gigante, es mucho más grande que la que está arriba de las ventanas. Van a salir unas vías de varios largos, de más o menos unos 6, 7 largos hasta el final de la pared. Y eso es algo que todavía en Colombia no se ha hecho. Bueno, ya día 1 armamos cuerdas, todo un sistema gigante de cuerdas para volver mañana. Vamos a limpiar unas cosas, ya fuimos hasta Brazuelas y ahora el plan es volver a subir. Serán, yo creo que por ahí unas 2 horas subiendo, hora y media,
venir mañana hasta añadir más cuerdas fijas. Y eso es todo. Y ya, este soy yo, quien está detrás de la cámara, por cierto. ¿Cómo nos fue con la yumareada, Gabito? Bien, brevas. ¿Qué tal la yumareada? Un poco menos brevas que acá. Nada, cero lluvia, estamos aquí resguardados. Lo logramos, Vicente. La logramos, total. Mañana esta historia continuará. Qué tallazo este que nos dieron hoy, ¿no? Les doy un traguito ya o más tarde. Ah, cosa para deliciosa. Pues siempre habíamos tenido la idea de abrir en la chimenea de Brazuelos. Él había venido en algún momento con César Orjuela y habían abierto una ruta. Y ahí de ese querer salió muy tieso y muy majo. Los pies. Acá coge esa pipa. Me pucha. Cuesta mi crux. Si ese mono debe estar Está bueno, ¿no? firmísimo. Le mojamos la palabra. Bueno, 15 días después, para el segundo viaje, ya viene Miguel Ángel con Manuela para la reprotección como tal del primer largo de Florinto 14. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues volver a ese roto. Volver a ese hueco otra vez después de tantos años. Llevamos 2 petates, taladro con las baterías, llevamos una cuerda que tiene Gabo por allá de 200 metros, llevamos otra cuerda que es para poder abrir la vía y trabajar, otra para fijarla, más anclajes, y a Manu, a Nico, a Gabo. Viaje 2. Ahora sí, a escalar. Segundo round, bitches. Buenas. Por mi gente. Nico lo va a bajar por la cuerda, ¿listo? ¿Va a dar la vuelta por allá? ¿Se anima? Pues yo digo pensando otra película. Es que yo para cosas soy lobo. Aunque no hemos cambiado en los últimos 25 años. Es igual. La misma energía, los mismos chistes. Sí, Menos pelo, pero Menos pelo. menos pelo, más barriga. No, yo de barriga estoy fino. Ay, súper emocionada, muy feliz. Creo que va a ser un gran día. Árbol, primera estación. Con transiciones check. Y aquí está el otro acá. Perfecto, ahora sí ya estamos. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Vamos a ver cómo es. Uf, es largo. Es que... ¿Será que ya puedo ir bajando a la estación Pipe mientras ella baja? Nico, entonces yo ya estoy abajo, voy a ir avanzando hasta el pie de ruta y ustedes me llegan allá, ¿les parece? Voy alistando el equipo para empezar con la apertura. Increíble, muchos recuerdos, muy lindo, todo, o sea, este lugar vale toda la pena la aventura.
compartir la aventura, a ver que podemos salir de esa zona de confort. Venir con peso es muy difícil. Estaba mamado, ya no quería saber más del lugar, ¿no? La Florinto 14 es una ruta que estaba equipada con Climbx 24. Ese lote tenía que renovarse porque algunas chapas se habían estado rompiendo. La tarea era reproteger esa ruta y ampliarla más. ¿Cómo ve la vía? Cuénteme. Pues Gabo, le cuento que unas máquinas para abrir esto como lo abríamos antes. Con esa metodología antes era bien, con los hooks y acá vi que amarramos una estalactita, justo donde estoy en este punto. Acá amarramos una estalactita para avanzar de una alondra. Todos tienen los huevos bien puestos. Cogiendo fuerzas para el segundo round. Bienvenido. Buena. Uf, Florinto 14. ¿Y por qué ese nombre? Porque son 14 chapas. ¿Y el Florinto? Una hierba que es de acá de Florian. Porque el juego de palabras era Corinto Valle. Nosotros decíamos, ¿cuál Corinto? Florinto. Bueno, entonces, ¿qué? La idea es que Nico va a escalar Eso, y mañana abrimos el segundo reto. de una. Y ya mañana con más energía puedo... Yo puedo subir de primero. Hágale, está chévere. Sí, mañana abajo. Y yo creo que quiero ver el pegue y nosotros se arrancamos. va, Sí, arrancamos como para ir bien, parchados. Meternos al río. ¡Tensión! Buena. Se siente muy lindo después de casi 7 años sin escalar. Volver y poder disfrutar tanto la escalada y que la escalada me abra las puertas para venir a lugares tan increíbles como este. Qué paraíso y qué privilegio. Y qué linda ruta. Florinto 14. ¿Listo? Bajo. Son las 4:20 de la tarde y teníamos un plan. Nosotros bajamos a Gilton por ese rapel con el único propósito de que saliera caminando junto con Miguel y con Manu, porque Miguel quería conocer el camino saliendo a pie. Bien, no, pues al principio sí me dio miedo, ¿para qué lo decir que no? Cuando me dio miedo es cuando llegué al abismo y yo teniéndome la mano y otro me la aflojaba y me fui. Y ya al último le cogí confianza. Pero es una terapia, bajar ahí, así. Yo no miré para arriba y dije, no, yo me voy por este camino. Así me tuve que caminar 4 horas. Yo me fui por allá más. Todo estaba bien hasta que empezaron a caminar y Gilton se perdió. Y son las 4:20 de la tarde, allá está Miguel puteando porque no encontraron el camino, está muy peligroso. Gilton no quiere devolverse porque eso implica que lo tenemos que subir otra vez por la cuerda. Y bueno, así es la vida de la aventura. ¿En qué punto están ustedes, amigos? Está entrada la noche y pues ya siendo las 10 para las 6 de la tarde, ya fue un día muy largo y con la pues quedé un poco cansado de la espalda y entonces creo que decidimos quedarnos. Tenemos agua, tenemos comida,
Hoy les contaremos por la noche cómo pasamos la noche. Y amanece. Un nuevo día. Vamos a rescatar a nuestros amigos. Pues el temor siempre era la oscuridad. Nos quedamos en linterna, amor. Nos acabaron las linternas, entonces a oscuras, y entró nuestro ritual espiritual. Y no, fue como de verdad volver a la esencia, volver al interior, pensar, volver a algo que de pronto parecía algo muy crítico en algo especial. Y eso fue muy bacano. Lo ideal de esto también es vincular a la comunidad, como que la comunidad vea que acá hay un potencial en turismo en Colombia que es muy difícil de encontrar. Y nosotros como escaladores, pues, dejar legados de rutas que realmente tienen toda la esencia de la aventura, ¿no? Toda la esencia de la lejanía, del lugar inhóspito, poco transitado, con paredes impresionantes, con una caliza de muy buena calidad. Que no se nos vuelva la aventura solamente de pronto escalar en un gimnasio, sino que tanto estoy dispuesto o dispuesta a salir de mi zona de confort. Y seguramente en esos momentos uno se encuentre con alguien muy distinto. Muy chévere, qué rutosta. Y pues nada, felicidad para que vengan y la prueben y se peguen la aventura de la vida. ¿Cómo sintió esa aventura a comparación de hace 13 años? Pues bueno, hace 13 años... ¡Wow! Hace 13 años, pues uno cambia cada 10 décadas, y volver acá después de 13 años es encontrarme con un Miguel pues diferente, lleno de más experiencia y mucha más motivación. Y ya ha pasado el tiempo y con el año llegan también las lesiones, la espalda, las rodillas, y pues uno tiene que aprender a sortear todo esto. Y ahí es donde cuenta mucho la experiencia y pues venir acá fue increíble, estoy muy conmovido. Muy conmovido y muy emocionado por lo que va a dejar este legado, ¿no? Real de aventura, donde tenemos que portear las maletas, cuerdas largas de 200 metros, bajar por un rapel de los más lindos que yo creo que he hecho en mi vida, para que lo disfruten. Y volveremos por acá porque por ese techo vamos a salir escalando. Oye, gracias por abrir tanto. Gracias, amigo. Era el momento. Nuestra historia es dejarla impresa con una ruta de escalada, con nuestro nombre, con unas amistades que hemos hecho a lo largo del tiempo, y que esa hermandad persista y demos a conocer nuestra vida y nuestro territorio, para que más gente quiera venir y conocer este pedacito de Santander, este pedacito de Colombia, y que seamos una ventana de turismo al mundo.
otro día más, cómo aprender. Respetar a los que vinieron antes, los primeros que bajaron por acá, los que abrieron ruta, los que abrieron los caminos, porque creo que tuvieron que enfrentar siempre muchas cosas. Y yo, muy joven, hasta ahora me empiezo a dar cuenta. Entonces creo que es muy bonito como aprender esto después de 17 años jugando a ser escalador. Pero gracias por ver el canal y gracias por apoyar esta cosa que hacemos por amor al arte, como todas las rutas que se abren en este país, que se abren en muchos otros países, por el simple hecho de que todo el resto de escaladores se diviertan y pasen un buen rato. Y ya. Buenas noches.